Una guitarrita Flecha, hermanos, $200. Posiblemente el juego de Famicom más caro que he podido ver en una vitrina hasta ahora. Tenemos la edición de la Game Boy Advance SP de Charizard. Es la primera vez en muchos años que veo una colección tan completa de las figuras vintage de Saint Seiya, de Caballeros del Zodiaco. Y nuevamente ya estaba a punto de irme de esta tienda y acabo de ver otra cosa. Esposa, esta tienda está pero hecho una locura. Sí. Son cositas pequeñitas pero muy curiosas. En este caso tenemos esta Like Boy Advance, que lo han visto bastantes veces. Yo creo que es bastante conocido en Chiquichoki, ha aparecido, pero no lo había visto en caja, suelto sí. La Game Boy Advance es una consola increíble. Mejoró el apartado visual de la Game Boy Color y no solo eso, sino que podía reproducir sus juegos, los juegos de la Game Boy clásica y los suyos propios. Una maravilla, pero seguía careciendo de algo. Así es, de la pantalla retroiluminada, de poder jugar en la noche, debajo de las sábanas. No sean mal pensados, por favor. Por eso, la Like Boy Advance era un periférico fundamental y no fue el primero, ya que también existió la Like Boy sola. Particularmente yo no me lo pude costear ya que era un poco más caro, era para el Elite. Yo solo me tuve que acostumbrar con mi linternita de la culebrítica, del culebrón, que me imagino que muchos otros lo habrán tenido, era un poco más barata. No se olviden que tengo muchos videos dedicados a la Game Boy Advance, así que pueden ir de chismosos. Y les quedo debiendo la prueba de este periférico para la próxima búsqueda de lo retro. Ahora sí, seguimos. Y el precio en Tokio era Caro. muchísimo más caro, un poquito exagerado. No sé si tenga tomas, pero la verdad es que sí lo era. El precio de esto está 2.000 yenes. Y tengo mucha ilusión en llegar algún día a tener casi todos los periféricos que han salido para la Game Boy Advance. Obviamente esto es para poder iluminar la pantalla de la Advance. Actualmente pues ya existen mods con pantallas IPS retroiluminadas. Así sí. que muchas veces ya se pierde un poquito pues la gracia, ¿no? Pero ahí tengo una Game Boy Advance que no está, ¿cómo se podría decir? Enchulada, repotenciada. Ajá, sí. Y lo podemos probar, eso también me lo llevo. Y salimos de la tienda, ya se hizo ya de tarde, ya casi de noche. Pero feliz, ¿ah? Hubo muchas curiosidades, la verdad. Y seguimos en la búsqueda de lo retro, hermanos. Esta vez estoy en un game center botando el estrés, digamos así, en esta máquina de Virtual Fighter. Aunque tiene varios minijuegos dentro. Ya saben que ahora la búsqueda de lo retro es una continuación, pero de todas maneras para los nuevos trata simple y sencillamente de que paseo por todo Japón visitando tiendas de segunda, lugares como estos también, ¿por qué no? Así que no hay un tema específico y pongo en la miniatura las cosas que a mí me llamaron más la atención, pero no es lo único que aparece. Pero bueno, nos vamos de acá, vamos al piso de arriba, que hay algo interesante que les quiero mostrar. Esta tienda apareció en el video de Ichiban Kuji de Dragon Ball, de esas figuras clásicas de Dragon Ball, que por ahí les dejo el link. Y se trata del Tam Tam, que es un hobby shop. Vamos a ver un poquito ahora qué es lo que encontramos dentro. Como ustedes sabrán, una de las figuras que más coleccionan los japoneses, sin duda alguna, son los Gundam. Pero no solamente es porque les gusta el tema de los mecha, o sea una serie animada que haya calado mucho en el corazón de los japoneses, que sí es, pero va un poquito más allá. El secreto, a diferencia de una figura que ya está hecha, es de que este tipo de figuras de Gundam son armables. Y eso le da otro tipo de kimochi, como dicen los japoneses, de otro sentimiento. Se sienten bien terminando la figura armada. Es por eso que no solamente se queda en armar la figura y ya, sino que existen témperas especiales, utensilios especiales, stickers especiales y todo lo relacionado para que puedas terminar bien tu trabajo y tu creación de Gundam. Y el de Gundam es el ejemplo más clásico, pero ni siquiera Gundam podría ser la franquicia más coleccionable. Bueno, si hablamos de anime sí, pero existe un culto para la creación de automóviles, por ejemplo, o peor aún, para los trenes, que existen hasta ciertos tipos de rieles para que puedas armar tu pista de tren, o bueno, tu recorrido del tren. Y muchas veces los japoneses se pasean entre muchas tiendas buscando entre los libros de piezas, encontrando la que le falta. Y créanme que esos libros a veces son así de gruesos y se la pasan buscando y buscando. Es que pueden ser muy quisquillosos, hasta se centran en un solo tornillito que sea del color que ellos quieren. Ahora, este tipo de coleccionismo ha calado hasta terrenos que ustedes ni se imaginan.
Ah, y antes de enseñarles, miren, puedes tener hasta pasto para tu recorrido del tren o hasta una montañita si quieres. Pero bueno, me refería, por ejemplo, a figuras de Dragon Ball. Estas también son armables. Por si acaso, aquí están las articulaciones. Tú mismo lo armas desde cero. Y el resultado final no tiene nada que envidiarle a figuras de escala ni nada por el estilo, ¿ah? Acá tenemos a Piccolo. Acá también, obviamente, no se va a quedar atrás el anime de moda. Kimetsu no Yaiba también tiene. Miren las piezas acá. Es decir, para que vean que son minúsculas. No piensen que viene el brazo hecho, la pierna hecha, el cabello ya hecho, sino que se tiene que hacer absolutamente todo. Y miren, aquí también tenemos de Digimon, Magnamon. Me gustaba mucho, de la segunda generación, creo, de Digimon, ¿no? Y este Belzemon también, ese rockerazo. El resultado final de ese Belzemon es una locura, ¿eh? Porque tiene muchos, pero muchos detalles. Y acá Machindramon, el malo de los malos. Al menos del juego de Digimon World 1. Y los precios. Hay algunos locumbetos que me preguntan, Gemu, ¿cuánto cuesta una figura en Japón? No te oyen. Hermanos, depende de cada figura, depende de cada marca, depende de cada edición de figura, de cada serie, de todo. Pero más o menos este Machindramon, que tiene un tamaño generoso a comparación de otras figuras, está alrededor de $59. Y este de Gohan, en donde le da y no consejos a Cell, está $20, por ejemplo. Pero este Unicorn Gundam está $190 más o menos. Ahora, normalmente mientras más grande es más caro, en teoría, pero hay muchos que son pequeñitos, ediciones limitadas, o son algo especiales y pueden ser pequeñitos y costar más que el más grande de la tienda. Ah, y para la Pokémonía también hay espacio, miren este. Y por abajo tenemos de los clásicos, Lunala, Solgaleo, Rayquaza, Pikachu, Mew, todos, hasta Gengar está por acá. Y bueno, hermanos, más que nada quería hacer una pequeña explicación, porque Japan Gemu es videojuegos, Japan Gemu es Japón, y Japón es esto, coleccionismo de este tipo también. Así que de todas maneras quería aprovechar una búsqueda de lo retro para explicar un poquito o enseñar qué hay. Ahora sí, ¿seguimos? Vámonos. Vamos a ver qué encontramos en esta tienda. Por acá estas armas de balines, balas de salva, no sé de qué serán exactamente. Creo que son de balines, ¿no? Un día me voy a meter un poquito más en este mundo. Ah, figuritas de Pokémon, ahí está. Me sirve para terminar el video que estoy preparando para Pokégemu. La Peko-chan, hermano. La Peko-chan es un personaje muy famoso aquí en Japón. Está muy ligado a una empresa de chocolates. Por acá, miren, esta colección de maderita de Disney. Bueno, de Mickey Mouse, ¿no? Pareciera que es de los 70, ¿no? Pero supuestamente es de 1990, dicen. Pues está bastante bonito. Toda la colección, me imagino que los grandes de atrás, los 4, están $100. Y los de adelante, estos 4, que son más pequeños, están $60. Y por acá están más figuras. Creo que hemos venido acá antes, pero no me acuerdo qué video hice acá. Si ustedes lo recuerdan, me lo dejan en los comentarios. Y miren, que comience el duelo. Yu-Gi-Oh! $100 la figura. Por si acaso las cartas se venden por separado. Así son, la viveza siempre. Y aquí un Dragon Ball Museo Collection. Para los que no están muy enterados del mundo de las figuras, no solamente existen figuras y ya. No solamente sacan figuras por película o etc. Existen colecciones de figuras. Y esta es la colección del Dragon Ball Museo. ¿Una serie de cuántas figuras es? Ni idea, pero está $100. Y ahí Piccolo botando el huevazo por la boca. Hermanito, ¿recuerdan la tienda esta donde compré? Es más, aquí están. El Gran Turismo 4 y el Final Fantasy 12, que compré memory card al azar de PlayStation 2 para saber qué videojuegos tenían. Si no han visto ese video, pues se los aconsejo. Pues estoy en esta tienda y estoy revisando algunos títulos y miren lo que acabo de ver. El Final Bout, el mejor juego de Dragon Ball de la historia. Es broma, tranquilos. Bueno, es un juego que trae muchos recuerdos. Definitivamente no es el mejor, ni entra en el top de nada. Alto, sí, entra en el top de los mejores inicios de algún juego de Dragon Ball. Su intro era magistral, hermanos. Y miren lo que acabo de ver acá. Lo acabo de ver, Gemu, pero es lo mismo. No, porque tiene el Spine Card, hermanos. Este artículo decorativo, que es un cartoncito, que siempre lo he explicado, que casi nadie lo tiene. ¿Por qué? Porque siempre lo pierden. Hay pocos que tienen. Por ejemplo, este Biohazard 2, que ya lo tengo así, tiene su Spine Card. Y normalmente todavía no valen más que los que no tienen. Entonces, estoy aprovechando el bug un poquito, así que me estoy comprando algunos juegos que son baratos, sencillos, pero los quiero tener con el Spine Card. Tengo ya el Final Bout, pero me hace ilusión, así que nos lo llevamos. Y esta obra maestra del Ultimate Battle 22 es una broma también, tranquilos. Bueno, tampoco es una obra maestra, pero también me trae muchos recuerdos. Este sí no tiene ningún Spine Card, así que bueno.
Miren por acá, otra joyita con su Spine Car, el Tomb Raider 3, las aventuras de Lara Croft. También con su Spine Car a 500 yenes, 4 dolaruchos. Y el Tomb Raider 4 también, de la misma manera todavía, pero este sí ya, 8 dólares más o menos. Y sí, el Tomb Raider 5 también, Dios santo, ahí toda la colección, más o menos te saldría unos 20 dólares los tres. Versión japonesa, claro. Pero practiquen japonés, hermanos. A mí me ayudó mucho jugando videojuegos en idioma japonés. Eso sí, no tan complicados. El Pokémon es bueno, por ejemplo. Bueno, nos vamos, ¿no? Hermanitos, y ahora estoy en un Hard Off de... ¿se acuerdan? Este video tan mítico de la ciudad brasileira. Pues estamos acá. Acá juntan de todo, hermano. Desde palos de golf hasta sacos, ropa. Por acá están los videojuegos. Por ahí está la zona Young. ¿Verdad que casi nunca he ido a la zona Young de aquí? Por ahí está mi esposa. Digamos que yo pensé que la zona Young era esto. Pero acá dice, mira, Retro Gemu. Es una de los pocos Hard Off que tienen algo como un Retro Gemu. Una sección de retro. Acá tienen una vitrina, la Wii, algunos juegos de Super Nintendo, de Mega Drive, clasiquísimo, de Sony The Hedgehog. Por acá he visto también algo de MSX que casi nunca veo. Ya no recuerdo dónde, pero por acá lo vi. Famicom. Y esto yo creo que es como una zona Young también, ¿no? Tienen otra que me imagino que no tendrá videojuegos allá al fondo. Muchas Wii es lo que más abundan. Ahora último, miren esto. Esta cajita, esta presentación de la Super Famicom se hizo muy popular acá. No la tengo. Hay de dos tipos y justo tenemos acá los dos. Este de aquí, que es un poquito más pequeño, y tenemos este, que es un poquito más fornido. Las dos tienen Super Nintendo dentro, la Super Famicom, y su precio es de 40 dólares. Ahora, ¿cómo está la Famicom? Está más o menos así. Ahí está. Un poquito amarillito, ¿no? Sí. Un poquito, bueno, eso con una limpieza. Y atrás están los mandos. No sé si se logra ver por ahí, pero por atrás están los mandos. Ahí tienen un agujerito. De todas maneras lo he visto en mejor estado. Sí. Sí, no me voy a arriesgar. Aunque también he visto la caja suelta, así que puede ser. Después también hay Wii U, algunos periféricos, una Dreamcast, esta clásica versión, la naranjadita, los famosísimos Taiko, las primeras Famicom, pues nada fuera de lo común. Aquí una Super Famicom sí ya un poquito en mejor estado. Y miren aquí, una Nintendo DS en caja. Aunque parece que no viene con el manual. Entonces eso le quita un poquito de feeling a la situación, hermano. Acá otra Game Boy, una DS Lite. Últimamente me he dado cuenta que las DS Lite están aumentando un poquito su valor. Al menos a comparación de las DSi. Por ejemplo, esa es una DSi, ¿no es cierto? Solamente puede reproducir cartuchos de DS. En cambio la DS Lite y la clásica pues también de Advance. Y por acá tenemos DSi. Esta es una Lite. Si no me... Uy, mira. Una Final Fantasy. Es una edición especial de Final Fantasy 3. Justo hace poco había visto por internet precios de ediciones especiales de la Nintendo DS y creo que este está entre los 150 dólares hasta 200 dólares. No recuerdo si en caja o sin caja, por ahí están viendo unas imágenes. Ustedes ya más o menos sacan sus conclusiones. Lo había visto en eBay, porque en Mercari y en páginas web japonesas no lo había encontrado. Pero bueno, está curioso, ¿no? Claro, el color está así un poquito tocadiño, pero una simple limpieza y yo creo que queda. Su precio es de 30 dólares. Puede ser, ¿no? Sí. ¿Tú qué me dices? ¿No? ¿Te encanta también Final Fantasy? ¿No? RPG. Yo creo que sí, de todas maneras se va con nosotros. De la nada, ahí, metidito. Final Fantasy 3, un clásico que no pasa de moda. Esta consola o esta edición especial salió en el año 2006 junto con el juego Final Fantasy 3 para la Nintendo DS. El juego prácticamente fue rehecho, ya que el clásico es para la Nintendo, para la primera Famicom. Tiene un diseño bastante sutil, pero si me preguntan, muy bonito con los personajes del videojuego. Ahora, para los más fans del canal, tengo que decir que ya lo tengo comprado. Es más, lo compré en una búsqueda de lo retro hace más de un año. Encima la pude encontrar en caja a 4.000 yenes. Así que esta edición, aunque tiene la pantalla un poco amarillenta, logró funcionar bastante bien como pueden ver en las imágenes. Solo sería cuestión de cambiarle las pantallas. Y posiblemente, ¿por qué no?, dejarla en sorteo para más adelante. Pero al menos les adelanto que está 100% funcional. Para estar en zona Young, qué bueno, ¿no? ¿Y a ustedes les gusta esta edición? Me lo dejan en los comentarios. Entonces nos lo llevamos. Así como quien no quiere la cosa, ha salido de acá una edición especial.
¿Saben qué otra cosa? ¿Recuerdan que en una búsqueda de lo retro me hizo mucha ilusión encontrar una memoria de GameCube en caja? Que casi nunca lo veo, siempre las veo sueltas. Pues miren esto. En este vidrio de acá yo lo estaba comentando con mi esposa. Casi nos vamos para atrás. Aquí están 700 yenes, creo que está a mitad de precio de lo que lo habíamos encontrado. Es que la otra tienda era una tienda que estaba cerca a Tokio, entonces ya se imaginarán los precios. Sí, mucho más caro. Sumimasen. Onegashimasu. Sumimasen, ¿kono memory? GameCube no. Onegashimasu. Hai. Ahora sí nos vamos, ya está acá nuestras compras. Siempre suelo no pedir bolsa, ya saben, para no contaminar. Esta vez me mandó un elástico acá. Me dio un poquito el miedito de que no vaya a estar muy apretado y a hundir un poquito la caja. Pero no, todo bien. Ahora sí nos podemos ir a la siguiente tienda. Miren qué hermoso día. ¡Ay, Dios santo, cuánto frío! ¡Auxilio! Y estamos en otro día, hermanos, y ahora estoy en un Book Off. Es un super Book Off que está dentro de un mall. El mall, si no me equivoco, se llama Lírica y este super Book Off está en el 3er y 4º piso. Es extenso, ¿eh? Venden de todo, desde computadora hasta joyas. Por acá estamos en accesorios random, como llaveros o ese tipo de cosas. Por acá tenemos un poquito más de figuras, también figuras en bolsita, llaveros y todo eso. Pero por acá, donde está un poquito de One Piece, un poquito de Kimetsu no Yaiba y un poquito de Dragon Ball. No sé si recordarán, hace 2 o 3 búsquedas de lo retro encontré unas figuras que eran bastante valiosas, que muchos coleccionistas estaban detrás de ellas. Si les enseño esto, tal vez lo recuerden. Y sí, las figuras del Super Battle Collection, que son tal vez de las figuras más míticas de Dragon Ball. Si no han visto esta búsqueda de lo retro donde compré 2 de ellas, por ahí se los dejo. Pero esta vez miren lo que me he encontrado. Vamos a dejar estas de lado y sí, lo que ven, hermanos. No es una, no son 2, no son 3, no son 4. Son alrededor de 12 figuras. Está Piccolo, Daimao, acá, Daimaku, pero en España creo que sí le decían Daimao, ¿no? De ahí Gohan, Vegeta Super Saiyajin. Este es el Vegeta Super Saiyajin. Más o menos creo que es de la temporada de Cell, ¿no? Y acá está ya que es de Majin Buu. Trunks del futuro, Gohan. Por acá tenemos a otro Trunks del futuro. No sé si es el mismo, creo que sí. Y acá el otro Gohan. En verdad que me ha sorprendido ver todos estos juntos. Ahora los precios tampoco son de escándalo. Y eso que son muy coleccionables. Por ejemplo, este Goten, que la ceja... se han pasado de la ceja. Este parece la ceja de mi hijo Daisuke. Está $8 nada más, miren. Y está en un estado bueno, ¿eh? Obviamente que de repente perdí un poco el color, pero nada exagerado. Al encontrarlo así tan completo, me da ganas de coleccionarlo, ¿ah? Porque ya no me faltaría... Bueno, sí, me faltarían muchos, pero ya no tantos. ¿Qué dicen ustedes? Al menos da para pensarlo un poco, ¿no? Seguiré viendo por acá a ver qué más encuentro mientras me voy decidiendo. Y aquí estamos. No sé si se puede grabar, la verdad. De repente el chico me dice que no. Pero está la PC Vita edición limitada de Hatsume Miku. ¿Por qué digo Hatsume siempre? Es Hatsune, ¿eh? Bueno, aquí está a $200 aproximadamente. En caja lo he llegado a ver hasta $400. Muchas presentaciones de PS Vita, algunas en mejor estado, otros no, rodeando ahí los $90-100. Pero hay algo que me voy a llevar. Me ha sorprendido que ni siquiera... Ni siquiera sabía de su existencia, pueden creerlo. Y nos tenemos que ir a la DS Lite. Esta negrita de acá. Haré el enfoque con el celular. Pero, ¿qué pasa si les digo que es una versión especial? Es una edición especial, que diga. Es la versión especial del World Soccer Winning Eleven para la DS. Como pueden ver, es bastante sutil, es decir, prácticamente ni se ve. Pero lo que me ha sorprendido es el precio. Está a $20. Supuestamente funciona. Así que para hacer una edición especial, ¿no? Me parece que está a un buen precio. Y miren, hay una negra encima y la verdad, la diferencia no es que se note tanto, no es bastante sutil, como digo. Hermanitos, cortamos un rato acá en la Daisuke es mi hijo, muchachos, es mi hijo. Le gusta aparecer. Resulta que el día de ayer, porque fue ayer que hemos visto todo lo de las figuras, del Battle Super Collection y de la Nintendo DS, de Fuchiball,
no había llevado mi billetera. Es decir, sí mi billetera, pero no mi tarjeta. Así que no me pude hacer con eso. No tenía el efectivo necesario. Así que hoy día vamos a regresar. Daisuke, hijo, ¿puedes dejar de estarme interrumpiendo en mi video? Muchas gracias.